¿No me presentas ni nada? Vale. Pues nada. De acuerdo. No me arranco. Bueno, por quien se haya incorporado nuevo y no me conozca, bueno, me voy a autopresentar por decir algo, sí o sí. Venga, va, por ocupar la charla. Bueno, me gustaría compartir un trabajo muy interesante que al final hubo una persona que se llama Ibai Peña que me estuvo siguiendo por los eventos y tal, yo no lo sabía. Un día se me presentó por LinkedIn, me dice, soy de País Vasco, soy de una organización empresarial pública, de un organismo público o empresa pública de País Vasco, bueno, me gustaría hacer un evento, bueno, contigo. Vale, bueno, eso quedó en el aire y en Rooted de este año sí que se presentó físicamente. Entonces me dijo, al asalto, dice, soy yo y quiero que montemos un trabajo, ¿sí? Trabaja en una empresa pública de País Vasco que se dedica a aglutinar o a controlar todos los centros educativos de FP, de formación profesional, que dan ciberseguridad. ¿Sí? De manera que él es el centro, la olla, en la que él está controlando no solo las materias que se dan y cómo se dan, sino que además es el receptor de todas las dudas, cuestiones, inconvenientes con los que se encuentran pues, los centros educativos y los propios profesores. Entonces, hicimos un trabajo de consultoría, resolvimos absolutamente durante 2 horas cuestiones que se iban encontrando con sus propios alumnos y bueno, inseguridades de los propios profesores. Entonces, está muy bien que lo demos aquí. Es un resumen, a grosso modo, que seguramente os servirá a todos los que dais clases en másters, en universidad, que aquí hay alumnos, en FP, que tienen esa parte de ciberseguridad. Y como muchas veces la educación reglada, por así decirlo, establece qué es lo que tienen que conocer mis alumnos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que tenemos un Joel en clase que va un poco por libre, o muy mucho por libre. Es más, lleva muy lejos, mucho más lejos que lo que la formación reglada le está intentando inculcar, ¿sí? Seguro que os sentiréis muchos identificados, ya no solo también a nivel educativo, sino a nivel profesional, como cuando tengo que hacer una cosa, pero se me está ocurriendo hacer el plan B. Entonces, muchos de los profesores lo que tenían la duda era a ver si todo lo que le estoy enseñando, además, lo que le va a servir es para hacer de delincuente y qué impacto va a tener en mí y en el propio centro. Yo soy abogada penalista, especializada en ciberseguridad, en gestión y dirección de la ciberseguridad, en ciberdelitos, en investigación, en forense, en investigaciones forense con evidencias digitales, y me dedico a formar un poco también no solo a los alumnos en ciberseguridad, sino a empresas y a los propios abogados y policía para que estemos un poquito todos en sintonía, ¿sí? Seguro que podemos, empecé a tirar para atrás, como el propósito era la FP, que era la formación profesional, un escalón un poquito aparentemente más bajo, ¿sí?, que una carrera universitaria, pero eminentemente práctico, muchísimo más práctico que una carrera universitaria. Empecé a tirar para atrás a ver dónde empezaban a salir noticias de alumnos, ¿sí?, pues que habían hecho cualquier fechoría, ¿no? Me encontré una noticia ya en 2016, abril de 2016, estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad de Las Palmas. Me encontré otra noticia ya del 22, un alumno de informática detenido por ciberestafa de billetes falsos con el wifi del instituto. Ya no es lo que... El instituto hasta qué punto es responsable de dejar la instalación o que, por ser alumno, cometa los delitos a través de su red. Ahí teníamos el debate de qué hacemos, cómo lo solucionamos, ¿no? O cómo me descargo de responsabilidad. Y esta que salió más reciente, que nadie lo conoce, ¿sí?, detenido un estudiante de FP y su cómplice por hackear la DGT, ayuntamientos, bancos, universidades y más de 100 administraciones, de junio del 24. ¿Sí? Entonces, esto está a la orden del día, esto sucede. Y me parecía como muy claro que teníamos que hacer esto. Nosotros damos nuestra clase con nuestra educación reglada, cómo se raya un queso en cocina, y ellos ¿qué hacen?
cocina te dice, no, los instrumentos de cocina se utilizan de arriba abajo, ¿sí? Y ellos, no te preocupes, que van a buscar dónde hacerlo más fácil o dónde encontrar algo, ¿sí?, que me valga más que lo que me está diciendo el profesor. Y eso va a suceder siempre, ¿sí? Cuando estoy hablando con los responsables de centros educativos o los propios profesores, digo, dejad de salvar a los alumnos. No los salvéis, no los queráis salvar. Sálvate tú mismo. Yo a todos los equipos, ahora colaboro en una empresa en materia de protección de datos y consultoría en ciberseguridad, y al equipo de legal les digo, nosotros somos nuestro primer cliente, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a decir a los demás que hagan, lo tenemos que tener nosotros primero. Primero sálvate tú y luego ya si eso, vamos viendo. Con los centros educativos va a pasar lo mismo. Vamos a mentalizarnos, una universidad tiene que estar tratada, tiene que gestionarse, autogestionarse. Una universidad, facultad de informática, tiene que tener todas las medidas de seguridad implementadas. Todo lo que enseña debería de estar en sí mismo, ¿sí? Aquí los de FP me preguntaban, tienen en ciberseguridad, tienen como 2 bloques, ¿sí? Querían saber cómo distribuíamos las responsabilidades, ¿sí?, de cada una de las partes, del centro educativo, del profesor, de los alumnos. Y luego querían saber de la normativa, no sé si sois profesores de FP o estáis estudiando FP, en el módulo de ciberseguridad hay una pequeñita parte de normativa. Y la pregunta me sorprendió porque dice, ¿qué les tenemos que explicar de normativa? Y digo, a ver, pero nadie en este país ha regulado qué es lo que hay que explicarles de normativa a los de ciberseguridad. Y me parece muy coherente profundizar en este aspecto porque así vamos a trabajar a una empresa y al menos tenemos nociones de qué callos no puedo pisar, ¿vale?, para que no me salpique. Ahora veremos poco a poco cada uno de estos 2 bloques. En el bloque de responsabilidad, la mayor preocupación de los centros educativos es ¿qué responsabilidad tiene el centro? ¿Qué responsabilidad tiene el alumno? Afortunadamente ya tienen 18 años, aunque empiezan la formación, puede ser que si son de final de año, empiecen los 3 primeros meses, que igual tengan 17 años, pero yo creo que no tienen todavía demasiado conocimiento como para generar ningún bombazo que además repercuta a sus padres, ¿no?, por responsables civiles. ¿Y cuál es la responsabilidad del centro educativo en el por qué deja sus instalaciones, deja los dispositivos, planifica relaciones con empresas que se ofrecen para hacer prácticas, ¿sí?, no para hacer prácticas que ellos van allí, sino que se dejan sus propios sistemas para que los alumnos de FP bombardeen, ¿sí?, su sistema, que hagan hacking? ¿Qué medidas tomar, ¿sí?, desde el centro educativo cuando detectamos, ¿sí?, una operación fraudulenta, ¿vale? Me saltan las alarmas. Y querían saber, bueno, les enseñé o les ayudé a establecer reglas de uso de las instalaciones. Entonces vamos a tratar un centro educativo, una universidad X, lo vamos a tratar como si fuera una empresa. Si sois consultores o gestores de ciberseguridad y de riesgo, gestores de riesgo, seguro que les hacéis una planificación para la gestión, para el análisis del escenario, cuáles son tus riesgos y qué medidas tengo que implementar. Pues un centro educativo lo vamos a tratar igual, como si fuera su primer y más potencial cliente. Primero, cuando vamos a trabajar con empresas, estas empresas, si yo fuese a una empresa de hacking, un red team, debería funcionar, o deberéis de estar funcionando primero con un NDA, ¿sí? Primero un contrato de confidencialidad. Pues el centro educativo va a establecer con esas empresas que se ofrecen de prácticas un NDA, lo que puedo, lo que no puedo, lo que vamos a tratar, lo que yo voy a ver para quedar entre nosotros. Vamos a establecer un contrato, no solo de prácticas del alumno, sino que vamos a establecer la relación, aunque sea con carácter gratuito, ¿sí? Luego vamos a especificar esos ejercicios de práctica que van a hacer los alumnos, qué categoría de hacking le vamos a hacer.
vamos, con más o menos opacidad sobre el sistema, dónde van a poder o no van a poder entrar. Hay que establecer también los límites y perímetros donde van a poder entrar los alumnos, cuánto va a durar ese hacking, quiénes van a ser los alumnos, ¿sí?, que van a participar en ese hacking, qué obligaciones y responsabilidades mutuas vamos a tener el centro educativo, la empresa, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con el informe de resultados? ¿Lo voy a repartir? ¿Se lo va a quedar la empresa? ¿Me lo voy a quedar yo como centro educativo? ¿Lo voy a guardar cifrado durante 4, 5, 6 años? ¿El destino de los resultados? ¿Cuáles son los límites para el alumno? No copiar, no manipular, no afectar el sistema. Todo esto que queda sobre papel, aparentemente, lo tiene que ser súper consciente el alumno. Y al revés, vamos a advertir a la empresa que se ofrece para que hagamos prácticas en ella, le vamos a advertir, como yo vea casualmente una ilegalidad, esto, protégete tú, centro educativo, me veo en la obligación de denunciarlo. No puedo hacer ver que no lo he visto porque está, ¿sí? Todo esto que parece como muy formal es de qué farragoso, cuánta documentación, pues tiene que estar, pero no por nada. No por ganas de complicarlo, sino por ganas de protegerte a la universidad o a todos esos centros de FP. ¿Cómo vamos a trabajar con el alumno cuando vaya a ir a enfrentarse a la cocina de una empresa? Lo vamos a tratar como nuestra propia empresa de ciberseguridad. Le vamos a hacer un onboarding, ¿sí? No sé si habéis entrado alguna vez en nuestro caso, los que entraban nuevos se pasaban 4 o 5 horas leyendo documentación de políticas, procedimientos, manuales de uso, límites, responsabilidades. Teníamos que hacerles aceptar el consentimiento, el tratamiento de sus datos, de la imagen. Teníamos que especificar que íbamos a hacer ejercicios simulados. Nosotros, como empresa, o el centro educativo debería poder hacer simulacros con sus propios alumnos y debería poder hacer ejercicios simulados, por ejemplo, phishing, vishing, con sus propios empleados, ¿sí? A veces parece que el centro educativo o la universidad esté ajena al mundo empresarial, pero se tiene que tratar y debe vivir como tal, ¿sí? Una de las preguntas que me hicieron ¿es ilegal que tratemos al centro, o sea, que el propio centro educativo, la propia universidad, se ofrezca como laboratorio? Es decir, que yo pueda hacer esos ejercicios de ciberseguridad para ver la capacidad de las vulnerabilidades que tengo con el personal, ingeniería social, phishing, etc. No, no es ilegal, pero deberás de informar previamente a todos tus empleados, ¿sí?, y a todos los alumnos. Entonces, si enseño ciberseguridad, necesito ciberseguridad. Ellos necesitan, además, hacer prácticas. Conclusión, la pregunta, ¿hay alguien que podría entrar en el sistema de la Facultad de Informática a día de hoy? Seguramente sí, o seguramente no, ¿sí? Esto es una reflexión para todos, que les hice a todos ellos, ¿no? Entonces, si estoy enseñando una materia, debería estar fuerte en todas ellas. Perdonad, pero parece muy rollo, pero es muy interesante. Luego, ¿qué más debería de tener en cuenta como centro formativo? Los consentimientos, en la cesión de datos personales, tengo los mails de los alumnos, tengo el teléfono móvil de los alumnos, yo les doy dispositivos. Entonces, deberíamos de coordinar en ese punto de onboarding que todo el personal laboral me firma el contrato para que mis alumnos ataquen mi propio centro, ¿sí? La pregunta es, ¿lo tenemos establecido? Bueno, forma parte de esa gestión de la ciberseguridad en los centros educativos. Deberíamos de establecer esas políticas y esos procedimientos. Mínimos de seguridad, de ciberseguridad que deberán tener los centros educativos. La pregunta, ¿sí?, o sea, ¿cómo voy a dejar que me ataquen al sistema haciendo ejercicios de hacking si no tengo segmentación de redes? Prioritario, segmentación de redes. Entornos virtualizados, ¿sí? Tercero, control de accesos. ¿Quién entra?
con que entra, los dispositivos los tengo todos controlados, sé de quién está utilizando qué, como se haría en una empresa. De hecho, la FP, de hecho, esta semana salió una noticia diciendo que las empresas estaban contratando más alumnos de FP que universitarios porque ya tenían un pie más dentro de la empresa al haber hecho prácticas in situ, ¿no? O sea, como habían estado más cerca de la cocina. Tengo que monitorear su actividad. Debería de hacer copias de mi sistema, evidente. Esto es un protocolo que le podría estar diciendo a una empresa, pero también lo estoy volcando en toda la responsabilidad de un centro educativo. Protección de datos, documentación de protección de datos, que es aburridísimo, pero tiene que estar porque nos obliga la normativa. Un plan de respuesta de incidentes y, por último, actualización del software y partes de seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nos encontramos un Joel en clase que va a intentar probar lo que le estamos enseñando, seguramente, con todo lo que tenga más cercano, que va a ser nuestra propia red. Luego hay un debate, hay una pregunta que me hicieron con bastante preocupación, ¿no? Decía, cuando estamos en hacking ético, ¿en qué fase ¿sí? es delito? Entonces aquí, si buscáis el LinkedIn de Marc Rivero, que además lo ha colgado esta semana, si hacéis scroll, porque todavía es muy prolijo en publicaciones, hay una entrevista que le hacen que él dice algo así como que ¿cómo se dice? El reconocimiento de puertos es delito y hay gente que lo denuncia, ¿sí? Y más abajo en los comentarios le contesta José Selvi, ¿cómo puede ser delito si el reconocimiento de puertos es como tocar los botones de un interfono? Y todavía no ha pasado nada. Digo, ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿En qué punto se rebasa esa línea roja? ¿Vale? En penal, en derecho penal, solo hay delito cuando se afecta, o sea, cuando se afecta a la realidad, cuando hay un impacto en la realidad. Cuando yo toco los interfonos o hago ese ping para ver qué hay, ¿he afectado algo? ¿He modificado algo? ¿Sí? ¿Sí? Dices que sí. Dilo. ¿Qué modificas? ¿Qué se puede modificar? En la vida real, claro. Eso es para matarlo. Señor juez, tuve que matarlo. El tema es si se ha producido realmente un daño, si podemos justificar un daño. Para mí, ¿sí? La línea roja se produce, o sea, aparece después cuando tienes el antes de explotar, el antes de entrar, el antes de dirigir las herramientas expresamente para obtener un impacto. Si solo he hecho una llamada para mí y me devuelve un reflejo, lo digo en plan burdo, porque no lo sé explicar en técnico, pero para mí es eso. Si envío una señal y me devuelve un reflejo, para mí no ha habido ningún impacto ilícito, ¿sí? En esa duda, ¿sí?, que ellos mismos tienen, los profesores, de cuál es el límite, ¿han hecho o no han hecho? Porque han de enviar esos informes de qué es lo que han hecho los alumnos, hasta qué punto han llegado, me he pasado, no me he pasado, etcétera. Y hay un abogado que descubrí el otro día, Adrián Nicolás Marchal, ¿lo conocéis? Que hace algunas ponencias, ha dado una charla en Intelcon. Esta slide la he sacado a él, le he pedido permiso. En Intelcon 2023, si la buscáis, que habla justo de esto, de cuando el hacking se convierte en ilícito. Dice, pero a ver, hay lo que se llama bulos jurídicos, y él lo explica muy bien. Esto clarísimamente es un bulo jurídico, porque el delito en sí, cortar esa línea roja, es el artículo 197 bis del Código Penal, bis 1, dice el que entre, ¿sí?, en un sistema
sin estar autorizado, o sea, el que acceda sin estar autorizado, vulnerando las medidas de seguridad. ¿Vale? Entonces, el Tribunal Supremo sí que es verdad que ha hecho una categorización de lo que son medidas de seguridad. Y según Nicolás, no se produce con Nmap. Con Nmap dice, olvidémonos, dejemos de dudar, centremos. Y me parece muy bueno. Pero ahora os explico por qué. Yo siempre les dije a estos de FP, a los centros educativos, les dije, ¿lo puedo hacer yo? ¿Yo puedo utilizar Nmap o FIN y lanzar? ¿Y qué me contestáis todos? Yo puedo, ¿no? Digo sin conocimientos técnicos. Es una herramienta que yo puedo lanzar. En la medida en que necesito conocimientos técnicos para ir más allá, esa es la línea roja. Son legales, decía Nicolás, estos scripts, ¿sí? Esto es sencillo, esto es legal. ¿Cuándo no es legal? Dice, cuando ya estoy en estos scripts, cuando yo necesito conocimientos técnicos para generar un tipo de intrusión. Me gustaría que os quedarais con esto, me gustaría divulgarlo porque se siguen generando dudas sobre el uso de las herramientas. Entonces, a los estudiantes hay que mostrarles esto. Esta es tu línea roja. Hasta aquí sí, en la medida en que tienes que configurar y profundizar en el desarrollo, vas a generar un impacto. ¿Qué voy a hacer cuando como profesor, tengo un alumno, ¿sí?, que se dedica a hacer de policía en mis clases? Utiliza todos los conocimientos que yo le doy, investiga, va haciendo seguimientos en redes sociales, no porque haga de policía, o sea, no porque no tenga que hacerlo, sino cuál es la utilidad de que alguien, un estudiante, haga de policía, ¿vale? Que de estos hay muchos. A todos nos gustaría salvar el mundo, a todos nos gustaría decirle las vulnerabilidades que tiene todo el mundo. Descubrimos páginas X, descubrimos en la Deep Web pornografía, etc. etc. Pero eso hay que descargarlo. ¿Qué le vamos a decir a un alumno policía? Le vamos a decir que recopile y que pase al que realmente tiene el rol de policía, ¿sí? De todas formas, si no tengo los conocimientos para sacar evidencias de forma que no queden alteradas, si no tengo los conocimientos para seguir una investigación como lo hace la policía judicial, muchas veces esa intervención gratuita puede incluso fastidiar una investigación. Es preferible que los alumnos adviertan, ¿sí?, dirijan, digan dónde está y que los profesionales que lo hagan pues para paquetizar eso y que nos sea útil al final en un procedimiento judicial o en una investigación internacional. Nunca sabemos. Responsabilidad del profesor, cero. ¿Sí? Responsabilidad del centro educativo, cero. ¿Vale? Siempre va a ser responsabilidad de quien haga esos actos, ¿sí?, aunque salga por nuestra IP. Alumnos que se dedican a utilizar mis instalaciones para cometer delitos. Pero pueden ser alumnos como pueden ser mis propios empleados que utilizan mis instalaciones. Estamos llevando un colegio profesional que, vamos, no he visto más riesgo en mi vida, que les dejan en el sistema que todos los empleados tengan carpetas privadas. Y digo, pero ¿nunca habéis abierto esas carpetas privadas? ¿No os dais cuenta de que alguien podría estar podría estar acumulando pornografía infantil, me invento, en vuestro sistema y os podría estar haciendo responsables de esto? Porque no habéis hecho las advertencias previas, Entonces, ¿qué hago si alguien está utilizando mi sistema y mi red para delinquir, como hemos visto en la noticia de antes, ¿no? Pues que alguien estaba haciendo estafas a través de la wifi del instituto. Bueno, al final está saliendo por mí, pero vamos a salvarnos nosotros. Cuando ha entrado como alumno o como empleado, le hemos hecho las advertencias legales de que este es mi territorio, tú no puedes cometer delitos. Básico. Desde aquí yo ya estoy cumpliendo, ¿sí? El resto es para ti. Y desde el punto de vista de la normativa,
¿sí? ¿Cómo vamos a enfocar la normativa tan aburrida, tan árida, tan árida? Toda esta normativa es la que deberían conocer. ¿Por qué? Porque todas las empresas del mercado de la seguridad, de la ciberseguridad, vienen impactadas de un modo u otro por toda esta normativa. DORA, no sé si conocéis DORA, que además entra en enero del 25 en activo, la ley antisobornos y anticorrupción, todo lo que tiene que ver con compliance, que es cumplimiento normativo sectorial, cada una de las empresas vienen, como si dijéramos, vienen obligadas, pues farmacología, por ejemplo, farmacias, laboratorios, les obliga a la normativa de farmacovigilancia, etc., etc. Delitos, código penal, lo que puedo y lo que no puedo hacer. Protección de datos. ¿Por qué? Porque hasta una mínima aplicación, un desarrollo, mañana por la mañana, creo a primera hora, hay una charla de un aplicativo, ¿sí? Y utiliza datos personales. Pues tenemos que tener esa noción de cuál va a ser el impacto que cualquier desarrollo va a tener en los datos personales. La inteligencia artificial, el reglamento de inteligencia artificial. Ahora hay como una especie de diarrea con esto de inteligencia artificial. Está por todas partes, parece que no haya existido nunca. Ahora salen cursos y formaciones de expertos en inteligencia artificial por doquier. Pero hay una parte que sí que hay que conocer, ¿sí? ¿Qué es lo que está regulando el reglamento de inteligencia artificial? Que ahora lo explicaremos. Y la normativa NIS 2, ¿sí? Que lo que trata es de establecer un espacio común europeo en niveles altísimos de ciberseguridad. Es decir, que en España, si buscáis en el BOE, existe el Código de Derecho de la Ciberseguridad, muy espeso, más para juristas, pero que ahí tenéis absolutamente todas las referencias normativas por si algún día tenéis que buscar alguna referencia. DORA opera, es un reglamento que se ha dictado precisamente para los temas financieros. Dentro del área específica de financieras, de empresas financieras, están las casas aseguradoras. Tienen unos protocolos, unas exigencias altísimas, ¿sí? En gestión de incidentes, en monitorización y seguimiento, y en pruebas, tienen que tener ejercicios y pruebas de ciberresiliencia, ¿vale? Tienen que tener implementadas unas medidas altísimas. Si la queréis investigar, es como un catálogo de medidas. Según la tipología de empresa, les aplica desde ya. Entonces, hay trabajo para todos los que sois técnicos. La normativa NIS también, estaba la 1, ahora es mejorada, corregida y aumentada. Exige pues, un nivel, lo que pretende es que todos en Europa seamos un bloque con un nivel muy alto de ciberseguridad. Y es una directiva que lo que pretende es que como si dijéramos, prolifere o crezca o se dicten normas regulatorias en base a ella para cada uno de los países, pero siguiendo estos niveles de seguridad. El ENS, todos los que vayáis a trabajar o trabajéis para empresa pública, todos los chicos, incluso los que son centros educativos públicos, al final tienen que estar cumpliendo el Esquema Nacional de Seguridad. Yo no sé si lo están cumpliendo, ¿sí? Entonces, para los que conocéis, el ENS te has de certificar para trabajar con la administración pública. Tienes que tener, pues según el servicio que vayas a dar, ellos, los alumnos, tienen que conocer que tienes que certificarte en determinados niveles, bajo, medio o alto, ¿sí? ¿Qué más les explicaría yo? Del reglamento de inteligencia artificial, que está basado en la gestión del riesgo. Es decir, un desarrollo en inteligencia artificial hay que evaluar para qué es lo que va a servir, si lo vamos a catalogar, hay una especie de catálogo, si hace esto, esto y esto, está en riesgo mínimo. Si es X servicio, riesgo limitado, alto riesgo o
riesgo inaceptable. Riesgo inaceptable sería una inteligencia artificial que nos estuviera monitorizando con biometría facial al momento, ¿sí? Un Minority Report, y además nos estuviera haciendo una predicción, ¿sí? El análisis predictivo, como hacía Minority Report, de potenciales delitos que pudieras cometer, ¿vale? Que no está permitido. Entonces, según aquí que se habla tanto de desarrollos de inteligencia artificial, ¿sabéis qué nivel de riesgo tiene? ¿Sabéis en qué categoría estáis, lo que estáis inventando o creando o desarrollando? ¿Sabéis en paralelo, para que no genere impactos en la sociedad o en la población, qué niveles de seguridad tenéis que tener sí o sí para lanzar el producto al mercado? Esto es importantísimo. ¿Sí? Parece una tontería. Por eso creo que en este momento la fusión técnico-jurídico es muy importante para que todos estemos tranquilos de que el riesgo está controlado, ¿sí? Cumplimiento. Si los alumnos van a trabajar para empresas o van a montar su propia empresa, tengo que saber que según el tipo de servicio que voy a dar, le aplica un tipo de normativa concreta. Pues he de cumplir con lo que decía, en laboratorios farmacéuticos tienen una normativa creada en paralelo también, solo y exclusivamente para ellos. Tema sanitario, que son los sectores más críticos, ¿no? Luego tengo que el tema de antisoborno, el canal de denuncias. Si hay alguien que trabaja sobre los canales de denuncias, técnico, que gestiona un canal de denuncias o desarrolla un canal de denuncias, tengo que saber pues, que he de anonimizar la información, que solo la puedo conservar X tiempo, solo 3 meses, que eso ha de mantenerse latente durante 3 meses cualquier denuncia de soborno o corrupción y luego prácticamente tiene que desaparecer, nunca ha existido. Entonces, no solo está lo que nos obliga la ley a determinado número de empresas que tenga más de 49 trabajadores a tener ese canal de denuncias por posibles acciones de corrupción en la organización, sino que además detrás, lo que corre detrás, ese canal de denuncias programáticamente tiene que estar haciendo unas funciones, ¿sí? Protección de datos, tan aburrido y que nos obliga la ley. Tengo algunos clientes enfadadísimos porque dicen todo lo que nos obliga la ley me obliga a hacer una inversión extraordinaria siempre pues para cubrir esa área, ¿no? En protección de datos tengo que estar pues con todos los procedimientos internos totalmente cubiertos. ¿Y dónde aplica la informática? La informática en las medidas de seguridad para proteger la información que estoy recabando de cualquier empresa, ¿no? y todo lo que van trabajando ellos. Farmacovigilancia, el canal de denuncias y el Privacy by Design, que es cómo desarrollo una aplicación o un programa que proteja los datos desde que la estoy ideando, ¿sí? Hasta que presento el producto, o sea, que sigue funcionando por defecto, privacidad, desde el diseño, ¿sí? Código penal, que os voy a contar como estudiantes, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Bueno, el no matarás es obvio, ¿sí? Pero a efectos del hacking, ¿sí? ¿Cuál es la entrada, el límite? Pues para entrar a hacer una intrusión, ¿cómo me protejo? Pues me protejo con un documento de contrato. Todo esto lo tenéis que explicar, ¿sí? A vuestros alumnos. ¿Qué más? Luego, no solo como empresa, todo lo que haga tu empleado o tu alumno en prácticas, que se considera a efectos legales como si fuera tu propio empleado, si tú no le has contado todo lo que no puede hacer, nos va a salpicar a los dos, ¿sí? Entonces hay lo que se llama la responsabilidad penal de la empresa. Y esto va a tener unos efectos pues, de sanciones o de cese de actividad por culpa de un empleado que yo no me he acordado y no se lo he contado, ¿vale? Entonces, cada uno asumirá el delito por sí mismo, pero además tenemos que saber que la empresa va a recibir otro impacto de responsabilidad. Conclusión, para los centros educativos, para las facultades. Blindaros frente a posibles actuaciones ilícitas de vuestros propios alumnos, ¿vale? Que no os importe lo que haga, que todo lo que salga de vuestro control
no lo podéis manejar, pero sí que os podéis proteger, incluso de vuestros propios empleados. O sea, si ahora me pongo en la cabeza de la empresa, digo, tampoco podéis controlar todo lo que hace el empleado, más allá de lo que podáis y vuestros medios os den, vuestros recursos os den, pero sí que os tenéis que blindar, ¿vale? Firmad acuerdos de confidencialidad con los empleados y de responsabilidad con los alumnos también. Monitorización de los dispositivos. Por favor, tengo que saber en todo momento, todos mis alumnos, qué dispositivos están utilizando. Lo mismo que nos obliga la ISO 27001 a hacer ese listado de qué dispositivos tengo, qué servidores tengo, quién tiene qué y dónde están. Lo mismo voy a hacer con los alumnos de clase y con el material que tengo en clase. Y implementar pues, todas las medidas de seguridad para proteger, obviamente, no solo los activos y el sistema de información. Por mi parte, nada más. Creo que esto ha sido un poco, fue un conjunto de solución de consultas. Había otras mucho más específicas de detalle del día a día de los propios profesores con los alumnos. Pero bueno, ya eran más inventos que creaban ellos y que lo resolví pues, específicamente para esos escenarios, ¿no? Estoy abierta a cualquier consulta, cuestión de alguien que sea profesor o que tenga alguna duda de algo. Aquí estamos para resolver cualquier pregunta. Dime. ¿Por allí? Tú. Voy. Espera. Voy. ¿Dónde estás? Voy con el micro. Ay. No, este año vais bien, ¿eh? No me habéis hecho subir muchas escaleras. Gracias, Ruth, por la charla. A ti. Me he quedado con el tema del escaneo de puertos, que me ha llamado mucho la atención. Me ha gustado el tema de llamar y no entrar y lo que decías de la discusión que tuvieron, comentario este. Y el tema que dices que, bueno, dices tú que dice el Código Penal, de que si el sistema no se ve afectado, en principio no hay problema. Bueno, no habrá problema, con muchos matices supongo, pero ¿qué pasa con aquellas veces que haces un N+? Uno de los comandos que has puesto es que es inofensivo, ¿vale? Que uno de ellos era el que te hace un mapeo de todos los puertos y el sistema al que estás tocando está tan jodidamente mal configurado que se cae. Porque ahí, en teoría, la acción teóricamente es inicua, pero sí que afectas al sistema. ¿Qué podría ocurrir ahí? No sé si me he explicado. Totalmente, que estoy viendo la escena, en plan, pongo una carta y se desmonta todo y dices, hostia, eso es justo. mejor me voy, Eso. ¿no? Entonces, la pregunta es, a ver, para que no quede mal, estoy pensando el tiro, estoy calculando el tiro. ¿Te podrías marchar sin que nadie lo supiera? Vamos, si no me ha visto nadie, cierro y me voy corriendo. Vamos, lo tengo clarísimo. Claro, el tema es, se ha generado un impacto porque dices, hostia, es que se aguantaba con pinzas, lo he tocado y se ha desmontado. Eso. Esta es la imagen gráfica. ¿Se podría saber que eres tú? Supongamos que eres un estudiante, estás un estudiante de la universidad, usas un PC del centro, por ejemplo. Vale. Y que está bien traqueado, saben que estoy logado, bla, bla, y que mi intención no era fastidiar nada, sino, como dices tú, no sabía que era un castillo de naipes y se iba a tomar viento. Yo siempre soy partidaria, incluso, fijaos, ahora para mí mi estrategia siempre es dar un paso al frente, es decir, mea culpa, lo siento, no quería hacerlo. Esto es como cuando nos pillan, ¿sí? Cuando he instalado una licencia de uso de un software, lo he puesto en 20, he comprado 10 en realidad, entonces dices, ¿perdón? ¿En serio que está en 20? Entonces, ¿sí o no? A ver, la cuestión es tirar pelota para adelante. Entonces decir, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde dice que no tal? ¿Sí? Entonces, esto es otra estrategia, esta pregunta es muy buena, ¿eh? Entonces, para mí siempre es dar un paso al frente, reconocer, si eres estudiante además, todavía mucho mejor, porque dices, ay, no sé lo que he hecho. Era ¿Sí? mi primerito día. Eso es. Entonces, claro,
Entonces, bueno, hay que saber jugar la parte esa de, bueno, vamos a darle la vuelta al pastel, ¿vale? No era la intención porque no lo era, ¿vale? Pero nos hemos encontrado esto. A veces vale más dar un paso al frente y otra cosa es buscar las vulnerabilidades o ir a buscar a saco, ¿vale? Que esto ya no me gusta porque digo, es que no puedo decir nada porque es que mira, vaya churro de todo lo que has sacado, o sea, es que te has estado un rato, ¿vale? Pero cuando es este caso yo sí que iría en plan, mea culpa y no era intención. Yo lo salvaría así, ¿eh? ¿Qué has hecho? No, es curiosidad. Me ha preguntado. Vale, por si a alguien le ha pasado. Pues el amigo de un amigo de un amigo me dijo. Vale. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo? Por allí... ¿Por dónde llego? Por allí. Espera, por abajo. Venga, abajo y subo. Que así luego el Miguelito te... Sí, sí, sí. Por eso. Y los gofres de anoche. También. Bueno, Ruth, lo primero, enhorabuena por la ponencia, muy interesante. Tengo 3 preguntas, mucha tela a lo mejor, voy a intentar resumirlas porque parte lo ha expuesto el compañero, ¿vale? De hecho, primero voy a ligar la temática de la que estábamos hablando antes. Respecto a la línea roja, tú definías que la línea roja estaba justo en la parte del armamento, en la parte del exploit, pero claro, hablando de SLAs o hablando incluso de lo que viene siendo una intrusión. Si yo me encuentro un sistema que está totalmente abierto, que se puede acceder por Showdown, por ejemplo, y tiene las contraseñas por defecto, esto es como encontrarse la puerta de una casa abierta. Yo no puedo entrar a nivel legal, pero sin embargo yo tengo 2 patitas y me puedo poner dentro. Entonces, aunque no se ejecute ningún exploit, porque no se ejecuta ningún comando, simplemente has metido unas contraseñas por defecto, estás cometiendo una infracción de seguridad. Aunque esté publicado en Showdown por el motivo que sea, aunque sea otro tipo de navegador. Entonces, yo te quería preguntar si de verdad consideras que la línea roja debería estar en armamento o que si es relativa al caso de uso que se está dando. No sé si me explico. Sí. Cuando hablas del armamento dices cuando ya tienes ya estás preparado. Estás preparado, ¿vale? Hay un artículo del Código Penal que dice que todo el que tenga un programa, ¿vale? Que esto trajo mucho debate antes de que se promulgara la reforma en el 2015, que dice que si tienes un programa que sirve para reventar, me invento, pero o sea, que sea desarrollado expresamente para reventar, es que la intención ya la tenías, ¿vale? Pero bueno, ¿pero cómo me lo como yo esto? Esto para mí, como jurista, no me lo puedo comer. Si yo tengo X programas solo en mi casa latente, esto es como tener la fotocopia de tu DNI, de un DNI de alguien, ¿sí? La tienes en casa. En el momento, te lo voy a hacer gráfico desde mi visión, jurista, en el momento en que esa fotocopia de DNI falsificada, me invento, pasa al tráfico jurídico, es decir, yo ejercito una acción, ¿vale? Pues para pedir un crédito, mini créditos, que hay muchas estafas así. En ese momento, ese acto previo de documento falso ya me cuenta para sumar categoría a lo que has hecho. ¿Entiendes? Si yo tengo ese programa latente para matar o para reventar un sistema, pero no lo he ejecutado, la tenencia, ¿qué? Es como tener una balanza para pesar droga, pero no he hecho nada con ella. Al final se penaliza tener una balanza. O sea, es un agravante tener instrumentos para el tráfico de drogas, o sea, para el pesaje de la droga, ¿sí? Pero si esa balanza la tengo sin droga y la tengo sin nada, ¿cuál es el delito, ¿no? Entonces, en el momento en que tengo el armamento y no lo llego a ejecutar, para mí es 0, ¿sí? Pero en el momento en el que sí que vas a hacer el siguiente paso, te suma ese delito y la tenencia. ¿Te ha quedado claro? Es una forma de a nivel enfocarlo. penal, A nivel penal, que es lo que a mí me interesa al final. Claro, no, pero a ver, te voy a poner un ejemplo. Si yo lanzo un escáner de vulnerabilidades fuera de las ventanas que tengo estipuladas con el cliente, a mí el cliente me corta los huevos. O sea, hablando mal y pronto. Porque eso es ilegal. Nosotros tenemos una serie de SLAs y nosotros definimos cuándo son las ventanas de escaneo. ¿Por qué? Porque si en algún momento tienen un SOC y detectan que yo estoy pasando el Nessus, el Nmap, lo que sea, y empieza a hacer mucho ruido, porque el Nessus hace ¿Pero mucho está ruido. pactado o no está pactado? Claro, pero si yo me salgo de la ventana de escaneo y lo hago por el motivo que sea, imagínate,
Uy, se ha corrompido, ha habido una máquina que no ha conseguido hacer login por SSH. Nada, repito otra vez y ya me he pasado de la ventana de escaneo, pues alguien se come el marrón y seguramente tenga mi nombre y apellido. Ahí tienes razón, porque cuando estamos trabajando la ciberseguridad con una empresa, ¿vale? Cuando hacemos inventos o nuestro propio personal cree que sobre lo pactado hay algo que podríamos hacer de más y produce un impacto que saltan todas las alarmas, ¿vale? Ahí es verdad que tenemos un problema, ¿vale? He de decirlo así, porque estamos fuera de lo que habíamos pactado, ¿sí? Lo digo a nivel de SOC. Yo había trabajado en una empresa de ciberseguridad, teníamos SOC y entonces nos había pasado con un cliente enorme que justo los trabajadores lo que hacían era hacer otras cosas y esto salió en el registro. Dice, ¿qué estáis haciendo? Entonces, claro, el problema fue del CEO de la empresa para justificarlo, que no pudo justificarlo, ¿vale? Claro. Porque al final era como un intruso, Claro, estaba haciendo de intruso. Y eso es reconocimiento, pero ya estás haciendo una intrusión con reconocimiento. Como Ya, tal. pero ¿está pactado o no está pactado? Por eso digo... Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Por eso digo que protegeos como empresa, protegeos como centro, ¿sí? Es de pacta todo, todas las variables. Efectivamente. Y la última pregunta es rápida. Esto es el elefante en la habitación. ¿Estás totalmente segura o compartes en alguna medida que el motivo por el que las empresas captan más gente de FP que universitarios de cara a la ciberseguridad no es solamente por ahorrarse costes? Quiero decir, es verdad que evidentemente los estudiantes de FP han trasteado, ¿vale? Y seguramente tengan a nivel práctico más conocimiento que un universitario que sobre todo está en un marco teórico. Pero siendo totalmente honestos, las empresas no son hermanas de la caridad y quieren ahorrarse todas las pelas. Entonces, cuando contratan a alguien de FP, es sobre todo para ahorrarse costes, en mi humilde opinión. Es una opinión, ¿eh? No lo puedo contestar. Soy abogada. No, pregunto. No lo sé. Vale, ya está. No lo sé. Estoy segura, supongo que como cada categoría, ¿no? Al final, a efectos laborales, las hojas laborales, hay unas, según la formación que tengas, estás en una categoría u otra. Efectivamente. Evidentemente. Otra cosa es que estés haciendo contratado como formación o sea, como formación profesional y estés haciendo trabajo de universitario, ¿sabes? De licenciado o de No, graduado. piratillas hay todos lados. O sea, piratas Entonces hay ya todos estamos en otro problema. lados. Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Nada. ¿Alguna a tu pregunta izquierda, más? A tu izquierda. Por Pero allí. Baja, pasa el micro. Bajar y subir. Ah, hay uno ahí arriba. ¡Qué cabrito! Qué Puedes pasar jodido. el micro, en plan, pásalo, Sí, pásalo. no. No. Espérate, ¿he contratado el seguro? No, pues sí, creo que sí. Vale, lo voy a tirar. Buenas. Bueno, primero que nada, gracias por la charla y por toda tu información. Gracias. Te quería hacer una consulta. Bueno, vengo de Argentina y en Argentina ha ocurrido un caso en una institución, una escuela, en donde había un menor que filmaba a chicos y chicas haciendo pornografía infantil. ¿Y qué pasó? Eso luego, el chico sabía un poco más de informática, era medio hacker y empezó a subirlo ocultamente dentro de los servidores de la escuela. Luego lo empezó a divulgar y era como si fuera una nube de pornografía infantil y claramente no era legal. El tema es, tengo dos preguntas ahí. En el caso de España, ¿la tenencia y la distribución de lo que es pornografía infantil es penado? Y a su vez, ¿cómo se puede denunciar eso? Porque claramente estamos hablando de... Bueno, en el caso de Argentina fue un menor, que ahí entra también un vacío medio raro porque si un menor tiene la tenencia o filma a menores teniendo sexo, también es algo raro porque no se pudiera medio imputar. Ahora, si un mayor de edad tuviera pornografía infantil, la tenencia o la distribución, ahí sí es penado. Pero en el caso del menor, ¿cómo pudiera ser y cómo pudiera ser alguien para denunciarlo, sea anónimamente o no? Vale, Poco complicado. aquí tenemos, y yo creo que en Argentina también tenéis la ley de responsabilidad del menor, la ley de responsabilidad penal del menor, que es de 14, no sé qué edad tenía el que tú dices. 15. Pues mira, de 14 a 17 con 11 y 29 días, ¿vale? Entonces sí que hay un rango. Lo que pasa que es, como en Argentina, la justicia con menores es lo que se llama justicia restaurativa, ¿vale?
Aquí hay debate jurídico porque realmente el impacto es muy grave, ¿vale? Ya no solo porque estás trabajando, o sea, fíjate que los menores se atacan mucho a sí mismos, no solo porque es un menor el que está perjudicado, sino que además hay un tema de impacto a lo largo del tiempo en algo que va a quedar difundido en la red y que va a ser bastante complejo de desindexar, eliminar, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas sí es verdad, que lo de reconocer como jurista, yo llevo jurisdicción de menores también, que me enfada, por así decirlo, como ese mismo delito en un adulto, estamos hablando igual de 5 años de prisión, invento, tenencia y distribución. Claro, la ha creado a veces es tenencia, creación, distribución, ¿sí? De pornografía infantil. Y además, según el rango que tengan los menores, todavía hay más agravantes, porque si es menor de X edad, ¿sí? ¿Vale? ¿Cómo esto puede ser en un adulto de 5, me invento, porque no lo tengo en la cabeza, pero de 5, de 9 años de prisión, y cómo en un menor va a entrar en un programa, un menor que igual tiene 17 años, va a entrar en un programa educativo, ¿sí? Pues que le van a decir un poco menos que cómo se tiene que portar, esto está muy mal hecho. Lo digo así a grosso modo. Luego va a hacer una libertad vigilada, que cada 15 días o cada semana va a ir a ver a un trabajador social. Pues a mí me parece muy mal, porque al final el impacto es gravísimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo está tratado? Pues así está tratado en España. Hasta los 17 años sería esto. El bocadillo es mucho más grueso, de 18 para adelante. Aquí hubo un caso, no sé si lo recordáis, de mucho peor, entre comillas, porque al final, con inteligencia artificial, creo que era un niño de Sevilla, utilizaba las caras de sus amigos, ¿sí? Y amigas, y generaba pornografía infantil superponiendo la cara de sus amigos, y eso empezó a venderlo y distribuirlo, ¿sí? Pues ahí tenemos un segundo nivel de riesgo, ¿no? O sea, la creación con inteligencia artificial. Y ahora mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede llegar a denunciar eso, sea anónimamente o públicamente? Claro, anónimamente, pero si sabes dónde está, puedes hacer... Mira, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, los cuerpos de policía tienen un correo o una ventana, un formulario, todos, para hacer denuncia anónima. He detectado esto tal y cual. Luego te preguntan si tú quieres formalizar, o sea, si quieres, tú como denunciante quieres ser parte de este procedimiento, pero entonces tienes que ir físicamente a una comisaría a firmar, a decir, sí, esto he dicho esto y esto está aquí. Pero sí que te dejan todos los de delitos tecnológicos o que hay de la red, te dejan acceder por un correo o por un formulario para denunciarlo. Sobre todo si son niños los que quieren denunciarlo. Bien, perfecto. Muchas gracias. Nada. Buenas, ¿qué tal? A ver, yo solo quería hacer un comentario de antes, sobre todo por si alguien lanza un Nmap con el menos script este que estaba en la cajita verde. Yo personalmente no lanzaría ningún script sin ver el código del plugin. Al final es código Lua que se puede leer, más o menos se entiende, pero yo ni con permiso ni sin permiso tiraría un script de esos sin ver el código antes, porque hay checks que se pueden hacer sin explotar la vulnerabilidad y hay otros que para comprobar si está o no tienen que explotar la vulnerabilidad y entonces ya es otra cosa. Es otro nivel. Entonces, bueno, se pueden meter en más líos, pero vamos, no lo haría ni con permiso ni sin permiso, porque aunque tengas permiso, si tumbas algo, eso normalmente no está en scope y te puedes meter en un lío también. Exacto. Es solo my two cents, que se suele decir. Advertencia. Gracias. Una última pregunta. ¿Dónde? Cuando me baje del escenario ya cobro. Entonces aprovecha ahora. A ver, ¿estaba por aquí? Sí. Venga. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ruth. Una charla muy interesante. Está despertando un montón de preguntas, como ves. Yo tengo una curiosidad. Cuando se contrata en la nube un servidor o un espacio para almacenar información que está protegida por la Ley de Protección de Datos, si hay una exfiltración por parte
de quien está proporcionándote, quiero decir, la culpa es del que te está proporcionando el espacio. ¿Quién es el responsable ahí? Y sobre todo si está fuera de la Unión Europea, porque tú cuando contratas un espacio en el cloud no sabes físicamente dónde puñetas está, si está dentro o fuera de la Comunidad Económica Europea. ¿Quién tiene la responsabilidad? Primero tú. Primero tú, protección de datos. Hay unas políticas y unos procedimientos. Yo llevo cuentas, llevo 65 cuentas de clientes, creo que ahora, de delegado de protección de datos. Les llevo la gestión de todo lo que es protección de datos. Siempre les pregunto, ¿dónde está tu información? Tú tienes que saber dónde está tu información, ¿sí? Tienes que tener unas políticas y unos protocolos clarísimos. ¿Por qué? Porque si tienes un incidente de ciberseguridad, tienes que saber qué brazo me tengo que cortar para que no se contamine el resto. Tengo copias de seguridad. O sea, el primer responsable de dónde está la información es el propio que contrata. Claro que contrato servicios en Estados Unidos porque es mucho más barato, pero igualmente, por ejemplo, me invento, por ejemplo, porque se me ha ocurrido aquí, o en la India, me da igual, pero tengo que ser consciente de cuál es mi nivel de riesgo, ¿sí? Y luego tengo que ser consciente, tengo que informar a todos mis clientes de que su información, de una manera u otra, con una documentación específica, está en el extranjero, ¿sí? Entonces, si es responsable, si la persona o la empresa ha hecho una exfiltración de datos, ¿sí? Ahí bueno, ya empezamos en un procedimiento penal. El conflicto viene cuando estamos hablando con Estados Unidos, porque entonces tenemos que hacer un procedimiento judicial internacional que es una bola impresionante. Por eso, ¿será que no hay sitio? ¿Será que no tenemos proveedores de servicios en Europa donde nos haga las cosas más fácil? También tenéis que mirar que si pasa algo es mucho más fácil ir contra alguien de la Unión Europea que alguien que está en otra parte del mundo, ¿sí? Esto, Ruth, nos lleva a la conclusión de que cuando contratas servicio en el cloud te tiene que decir dónde va a alojar los datos, ¿verdad? Clarísimamente, y las medidas de seguridad que tiene implementadas. Y tiene que tener la opción de que tú lo que contrates otro nivel de medidas de seguridad, como cualquier data center o cualquier... ¿sí? Tienes que tener la posibilidad. Y si el servidor en el que estás es solo para ti o lo estás compartiendo con terceros, porque al final también las medidas de seguridad de terceros o las vulnerabilidades que tengan, los incidentes que tengan, igual hasta me arrastran a mí. Y una última curiosidad, Ruth. ¿Es manipulador de datos el hosting o el servicio de cloud donde estás depositando los datos? ¿Es qué? Manipulador. ¿Tienes que tener en el contrato como es alguien que está manipulando datos? El encargado de tratamiento de datos. El encargado del tratamiento es el hosting, es el encargado de tratamiento. Pero no porque trabaje directamente sobre tu información, sino porque, yo lo he traducido diferente, porque potencialmente tiene acceso a tu información. O sea, su servicio al final suele ser host de todos los datos con los que tú trabajas, pero potencialmente podría acceder a ellos. Es encargado, o sea, trabaja con información. A ver, aquí yo tengo un problema y es que estás contratando el host y estás contratando el espacio, pero ellos no están tratando los datos. El encargado de tratamiento de datos es quien está manipulando, dando de altas, bajas, lo que sea. Los están conservando. Pero claro, sí. Evidentemente ellos sí que tienen acceso porque está en su CPD y sus el tratamiento de datos lleva implícita varias actividades. El compartir, gestionar, almacenar, eliminar y tal. Hay una serie de verbos que dice el Reglamento de Protección de Datos que lo que es el tratamiento de datos. Y ellos están en conservación, ¿sí? Muchas gracias. Nada. Pues Ay, un rápido, que no se fuerte dan aplauso. cuenta. No, se acabó. Ya está. Luego me la...